alegría encontrarnos. Bienvenidos a este encuentro con la salud. Su médico en casa, todos los días aquí en Teleantioquia de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde, en vivo y en directo, con repetición, de lunes a viernes también a las 5 de la mañana. Hoy nos encontramos en las regiones porque su médico en casa ya está más cerca de la comunidad. Estamos en el oriente de Antioquia, en un municipio muy bello que queda cerca de Medellín y es el municipio de Guarne. Pues desde aquí compartiremos con la comunidad para hablar sobre temas de salud, temas que nos generan bienestar, para hablar de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Ya estamos más cerquita aquí con la comunidad que podrá preguntar directamente al médico que ya está en casa. Y hoy vamos a hablar de las infecciones respiratorias agudas. Y sobre este tema les quiero contar lo siguiente. Las enfermedades respiratorias son enfermedades crónicas de las vías respiratorias y otras estructuras del pulmón. Cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de una enfermedad respiratoria crónica. Entre estas está el asma, las gripes, la influenza también se consideran infecciones respiratorias. De pronto un poquito toca el tema de la rinitis alérgica y algunas alergias también que se producen por los cambios de temperatura, por el clima frío, por las lluvias, entre otras, que a menudo, entre otras cosas, no llegan a diagnosticarse. ¿Cuál es la idea? Que prevengamos estas enfermedades, que las diagnostiquemos a tiempo y evitemos obviamente complicaciones para la salud. Están las líneas telefónicas, pero también están nuestras redes sociales para que ustedes participen interactuando con nosotros. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Saludo especial para los 125 municipios de Antioquia, para los televidentes que todos los días nos acompañan y también para tantos televidentes que tenemos en otras ciudades de Colombia y que nos reportan sintonía. Pues yo los invito para que nos escriban también sus mensajes a nuestro correo electrónico sumédicoencasa @teleantioquia.com.co y nos sugieran temas que quieran que tratemos aquí en el programa. Así que pónganse cómodos, acompáñenos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa, hoy en el municipio de Guarne, oriente de Antioquia. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Nuestro objetivo todos los días es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Sabemos que algunas enfermedades se pueden diagnosticar a tiempo por los síntomas que puedan presentar. Hay otras enfermedades que es un poquito más difícil detectarlas o diagnosticarlas. Y el tema de hoy tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas, que es muy común en la población. Además estuvimos investigando sobre las enfermedades o las afecciones más prevalentes en esta región, sobre todo en el municipio de Guarne, y encontramos que precisamente las infecciones respiratorias agudas son de gran consulta por parte de la población. Hoy está con nosotros el doctor Álvaro Ortega Balaguera. Él es médico general del Hospital de Guarne. Gracias por acompañarnos, doctor Ortega. Bienvenido a Su Médico en Casa. Muchas gracias por la invitación. Es verdad que un gusto estar aquí, hacer parte de este importante programa. Gracias, y de pronto aportar algo a esta buena causa, informar y tratar de intervenir en algunas enfermedades que podemos desde la educación mejorar las condiciones de los pacientes. Y sobre todo, lo mejor de todo esto es que estamos aquí acompañados directamente por la comunidad del municipio de Guarne, a quienes les quiero dar un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Este programa lo hacen ustedes, es posible gracias a ustedes. Y les digo que si tienen alguna pregunta, pues pueden levantar la mano, porque aquí tienen al médico para que lo consulten directamente acerca del tema de hoy, que tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas. Lo hablábamos ahora, doctor, antes del programa, y es que es una de las causas de mayor consulta en el municipio. Sí, evidentemente, no solo en el municipio. Cuando estamos hablando de infecciones respiratorias, es algo que a nivel mundial tiene un impacto médico, lo que tiene que ver con el gasto público en salud, es de suma importancia. Esto en cuanto a lo que tiene que ver la morbilidad, y también no hay que perder de vista la mortalidad, porque sigue siendo, a pesar de los avances médicos,
una causa de mortalidad a nivel mundial bien importante, ¿no? Sobre todo algunas infecciones respiratorias como la neumonía, que hoy por hoy sigue siendo una de las causas de mayor muerte a nivel mundial si la comparamos con otras que también tienen un impacto bien importante. La bronquitis, por ejemplo, también es de gran consulta y puede ocasionar la muerte si no se trata a tiempo. Bueno, señoras y señores, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación de Teleantioquia hoy en Su Médico en Casa. Este es un espacio para que lo aprovechen, para que consulten al médico, ya que lo tenemos acá precisamente en su municipio. Doctor, hablemos un poquito acerca de esas infecciones respiratorias. ¿En qué consisten y cuáles son las más comunes? Bueno, cuando hablamos de infecciones respiratorias, hay que tener en cuenta que el término infección, estamos hablando de un agente externo, ya sea viral, bacteriano, fúngico, hongos o cualquier otro tipo de agente biológico que afecte el organismo y va a desencadenar la enfermedad. Ahí tenemos un grupo grande. Cuando hablamos de infección respiratoria, básicamente hay 5 o 6, lo clasificamos acá en Colombia según las últimas guías pues, de manejo. Sí. Y IEPI clasifica dentro de las infecciones respiratorias básicamente 6 grandes grupos, por decirlo así. Uno de ellos, si hacemos un recorrido de arriba hacia abajo en el árbol respiratorio, encontramos en primera la otitis media aguda, posterior las faringitis, incluyendo la faringitis estreptocócica. Después tenemos la laringotraqueitis, luego tenemos las bronconeumonías, neumonías, y se me escapa una de pronto, pero ahí básicamente tenemos la mayoría de las infecciones respiratorias. Y hablando de las causas, pues hay diversas causas. De pronto las más comunes, el tema del clima, por ejemplo, el cambio brusco de temperatura, puede influir. ¿Qué otras causas o agentes externos influyen para que se presenten infecciones respiratorias? Sí, se relaciona, pero hay como unos agentes o factores predisponentes para que la persona presente la enfermedad. Sí. Hay unos factores como predisponentes y tiene que ver, por ejemplo, si estamos hablando de niños, una causa fundamental de que presente la enfermedad o esa enfermedad tenga la posibilidad de complicarse son algunas condiciones propias del niño. Por ejemplo, un niño que no está alimentándose bien, un niño que tiene desnutrición, un niño que no está con adecuada lactancia materna, un niño que vive en unas condiciones donde la salubridad o el entorno, eso favorece a que presente las infecciones, y no solo que la presente, sino que se pueda complicar y pueda presentar alguna afección de salud importante, incluso comprometer la vida. ¿Y cuáles son esos signos y síntomas de una infección respiratoria? Porque podría confundirse también con otro tipo de patologías o un simple resfriado. Doctor, ¿cómo detectar que realmente sea una infección respiratoria? Sí. Cuando hablamos de infección respiratoria, entonces les hablaba inicialmente que hay infecciones de origen bacteriano, de origen viral y otros, ¿no? Sí. La gran mayoría de las infecciones respiratorias, como comprometen todo el árbol bronquial, ya les hablaba que son un grupo grande, la gran mayoría en términos generales son de origen viral. O sea, la gran mayoría, cerca del 90% de la consulta que se atiende, las infecciones las causan los virus. Sí. ¿Sí? Y ya un pequeño porcentaje es de origen bacteriano. Y migratorias también, ¿no? Se relaciona eso con cuando hablamos de la parte ambiental, tenemos sí hay que tener en cuenta la parte migratoria. Sobre todo se ve, y uno lo ve en la consulta, y es que aumenta la cantidad de personas que consultan en los fenómenos migratorios que se presentan cada año. Lo vemos, por ejemplo, en la época decembrina, donde la gente migra, donde están viniendo de los diferentes pueblos, del extranjero incluso. Entonces los picos de infecciones respiratorias se disparan porque es precisamente infecciones respiratorias de origen viral que se transmiten por la tos, vías aéreas. Entonces los aviones, los viajes, el mismo metro, el contacto persona a persona hace que los virus migren. También influyen bastante. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy estamos en Su Médico en Casa con la comunidad del municipio de Guarne, en el oriente de Antioquia, y el tema es bien importante porque es una de las, digamos, enfermedades o patologías de mayor prevalencia en esta región, las infecciones respiratorias agudas, y no solamente en esta región, es muy común también en la población mundial. Y nos acompaña público, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el doctor, por favor le pasamos el micrófono al señor, me dice su nombre por favor, y gracias por estar acá. Doctor, buenas tardes, mi nombre es Sergio Ignacio Pérez. Adelante, don Sergio. Sabiendo que el asma es una de las infecciones
respiratorias más peligrosas, ¿qué aconseja fuera de, digamos, de que realmente cambiemos el ambiente, porque es que el medio ambiente que dañamos esto? ¿Usted qué aconseja? ¿Piensa como inhaladores o nebulizadores, sabiendo que el asma es una alergia incurable, porque eso es incurable? Claro. Entonces, usted, pues, ¿qué nos aconsejaría para estas personas asmáticas que realmente, habiendo tanto aire, no pueden respirar? Mejor dicho, ¿cuáles son las recomendaciones del médico en relación con el manejo del tema del asma, doctor, que también influye mucho el entorno, obviamente, y el entorno en casa? Sí, importantísimo la pregunta, mire. Bueno, cuando hablamos de asma estamos hablando precisamente de una afección respiratoria que usualmente es para toda la vida cuando aparece. Bien lo decía el señor, es una condición que desarrolla la persona y que es de origen usualmente alérgico. Es decir, hay una condición del paciente y hay una condición ambiental. Hay una parte que podemos modificar y otra parte que no. La condición que podemos modificar es el entorno, mas no podemos modificar la condición que ya tiene la persona a ser asmático. Entonces, es importante, bueno, la medicación es importante, pero obviamente que el entorno ejerce un factor y es quien desencadena la crisis. ¿Cuándo hace crisis el paciente asmático? ¿Cuándo mejora? No mejora cuando las condiciones del entorno no se modifican. Y estamos hablando de exposición a humo, exposición a polvo, humedad, olores fuertes, ¿sí? Son exposiciones a veces laborales. En este entorno lo vemos mucho, por ejemplo, por las grandes fábricas, industrias que producen textiles. Es un ambiente contaminado que al paciente asmático es un paciente de muy difícil manejo, porque está en contacto con ese agente que le está desencadenando el problema. Entonces, uno, modificar el entorno, ¿sí? Y dos, la medicación es importante. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el paciente asmático siempre va a presentar mayores síntomas, sobre todo cuando llegan las épocas, por ejemplo, de una gripe. Un paciente asmático hace mayores síntomas, presenta mayores crisis, y hay que tener cuidado con la crisis, porque una crisis asmática puede comprometer la vida del paciente. Muy bien, gracias doctor por acompañarnos nuevamente en Su Médico en Casa. El doctor Álvaro Ortega precisamente es médico general del hospital del municipio de Guarne, donde nos encontramos hoy con Su Médico en Casa, hablando de infecciones respiratorias agudas. Ahora, cuando presento síntomas, ¿qué debo hacer? Porque muchas veces uno dice, bueno, es un simple resfriado, no es necesario consultar al médico, pero hay que prestarle especial atención porque se puede complicar y, como lo decía ahora el doctor Álvaro, pues nos puede ocasionar muchas veces la muerte. Hacemos una breve pausa en Su Médico en Casa y en un minuto regresamos con ustedes desde el municipio de Guarne. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, infecciones respiratorias agudas, ¿cómo se pueden prevenir y cuál es el tratamiento? Quiero agradecer nuevamente al público tan bonito que hoy nos acompaña aquí en el parque principal del municipio de Guarne. Hoy estamos en su casa y Su Médico llegó a su casa, así que aprovechen este espacio por si tienen más inquietudes. Y sobre el tema del día, tenemos las siguientes recomendaciones del médico, por supuesto, para que tomen nota. Recomendaciones y cuidados en el hogar. No suspender la lactancia materna o la alimentación usual del niño. En el adulto, mantener una alimentación en pequeñas cantidades y más frecuente. Dar abundante líquido al paciente con el fin de evitar la deshidratación. No automedicar a los pacientes sin diagnóstico claro. Evitar bebidas frías. Mantenerse abrigado, sobre todo en este tipo de climas. Bañarse diariamente con agua tibia y hacer baños cortos. Garantizar que el niño esté en un ambiente libre de humo de cigarrillo y tabaco. Humo de leña, que a propósito se utiliza mucho en esta región. Olores fuertes, húmedos, polvo y corriente de aire frío. Mantener las fosas nasales limpias con suero fisiológico, especialmente antes de comer y dormir. Signos de alarma para consultar por urgencias: tos persistente, dificultad para respirar o respiración muy rápida, somnolencia o dificultad para despertarse, fiebre alta mayor de 38.5 grados, dolor de oído y garganta severos.
Estas son las recomendaciones de su médico en casa cuando se presenta una infección respiratoria aguda. Y hacía la pregunta, doctor, antes de ir a la pausa, y precisamente tiene que ver con eso, porque muchas veces somos muy relajados, muy tranquilos y decimos, bueno, es un simple resfriado, no es necesario consultar al médico, consultar a urgencias. ¿En qué momento hay que hacerlo? ¿O siempre, doctor? Yo diría cuando no se tiene el diagnóstico claro, siempre hay una valoración y dependiendo de esa valoración se va a tener un plan de manejo claro y preciso para cada presentación. Ya les decía inicialmente que no todos los organismos se comportan igual ante la enfermedad, entonces es mejor la valoración. Y hay personas que tienen un mayor riesgo, por ejemplo, y que puede ocasionar la muerte, los adultos mayores, los niños. No sé si usted explicaba al comienzo del programa sobre los niños, por ejemplo. Sí, tenemos que tener en cuenta que hay una población que es de particular riesgo. Entonces estamos hablando sobre todo niños menores de 5 años, pero hay que tener particular cuidado sobre todo los niños menores de 2 años. Cuando presenta patología respiratoria, las potenciales complicaciones pueden ser mayores. En adultos hay que tener en cuenta una población especial, mayores de 65 años. Si un paciente es mayor de 65 años y tiene un simple resfriado, ese simple resfriado se puede complicar, entonces hay que consultar. Infecciones respiratorias agudas es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Hoy estamos en el municipio de Guarne, más cerquita de la comunidad, estos espacios de Teleantioquia que nos permiten encontrarnos y que permiten, por supuesto, a la comunidad participar directamente en nuestros programas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Ortega. Me dicen si alguien más va a preguntar. Vamos preparando más televidentes y más asistentes también aquí al parque para que hagan sus preguntas mientras seguimos conversando con el doctor Ortega acerca de este tema tan importante. ¿Será que se pueden prevenir las infecciones respiratorias? Sí, sobre todo prevenir las complicaciones. Si estamos hablando de que la mayoría de las infecciones se transmiten vía aérea, es difícil uno decir, no, voy a encerrarme para que no me dé una gripa, o sea, ese tipo de cosas se transmite muy fácilmente, pero sí puedo prevenir las complicaciones, dependiendo del cuidado que yo tenga, ¿no? De mi adecuada alimentación, adecuado cuidado conmigo mismo. Si yo sé que tengo una condición en particular de salud, por ejemplo, las mujeres embarazadas, el paciente adulto que tiene de base, que es hipertenso, que es diabético, debe cuidarse mucho más. ¿Cuándo es indispensable, muy importante, acudir a una valoración médica, doctor? Si bien hay unos síntomas que de pronto lo hace sentir a uno que sí está muy mal realmente y que tiene que acudir al médico, supongo que hay otras condiciones o características que dicen, bueno, usted tiene que ir ya pero al médico a una valoración. Bueno, yo pienso que hay algunos síntomas y signos clínicos muy importantes a valorar, sobre todo la frecuencia respiratoria. Yo tengo ese parámetro porque es un parámetro muy importante cuando tenemos patología respiratoria y lo valoramos en el servicio de urgencias. Adultos mayores de 65 años o un adulto que tiene una frecuencia respiratoria en 1 minuto, y es muy fácil de uno contarse una frecuencia respiratoria. Usted toma un reloj, 1 minuto, y me cuento una frecuencia respiratoria mayor, o una persona le puede contar más de 30 por minuto, está teniendo un problema. Estamos hablando de los niños menores de 2 años, podríamos también tener ese parámetro importante, ¿no? Si su frecuencia respiratoria del niño menor de 2 años es mayor de 40, acuda inmediatamente. Y lo otro que yo recomiendo es consultar siempre, o sea, no quedarse, sobre todo con la población que tiene especiales factores de riesgo. Muy bien, saludo nuevamente, especial para todas estas personas que hoy nos acompañan aquí en el municipio de Guarne. Yo sé que es muy difícil o muchas veces los puede intimidar o asustar un micrófono, pero para eso estamos acá, tengan toda la confianza, aquí tienen al médico, si tienen alguna inquietud, pues ya saben, por lo menos hemos escuchado pues todas las recomendaciones y todo lo que nos ha hablado el médico a propósito de las infecciones respiratorias, que hay que prestarles especial atención. Doctor, después de padecer una infección respiratoria, la persona queda con secuelas, por ejemplo, puede complicarse de alguna manera una infección respiratoria. Claro que puede complicarse, pero la gran mayoría de las afecciones respiratorias, sobre todo de origen infeccioso, resuelve, ¿sí? Estamos hablando de más del 90%, la persona recupera totalmente su estado de salud. Entonces, las potenciales complicaciones, si ya neumonías severas o eso, pueden dejar cierta huella en el pulmón, sobre todo las afecciones de vía respiratoria baja. Entonces, esa persona podría quedar con cierta predisposición a presentar
seguir presentando este tipo de problemas. O, por ejemplo, cuando hablamos de vías altas, las otitis tienden a repetir por otras comorbilidades que tenga el paciente, pero en su gran mayoría van a resolver y la persona puede quedar completamente normal, sobre todo el cuidado que tenga. Doctor Ortega, quiero hablar un poquito de ese tema casero, porque frente a una infección respiratoria, un resfriado común, por ejemplo, normalmente tenemos algunos remedios caseros que pueden ser efectivos, pero obviamente el tratamiento debe estar acompañado por lo que el médico pues nos recomiende. También medicamentos, no solamente está el tema de la limonadita o de algunos analgésicos. Doctor, ¿cómo es el tratamiento? Yo inicialmente hablamos cuando no se tiene diagnóstico claro, la recomendación es no medicar. Cuando ya un paciente, muy importante eso. Sí, cuando ya un paciente ya tiene un diagnóstico, ha tenido un plan de manejo, reaparecen los síntomas y ya es conocida la enfermedad, y usualmente el paciente ya tiene un plan de manejo en casa, que ya lo ha visto el médico. En esos casos, pues acudir a estos medicamentos y acudir lo antes posible a su médico de familia, a su médico más cercano, para tener una valoración completa y así evitar las potenciales complicaciones. Usted tocaba un tema que es muy, pero muy importante y de mucho cuidado, y es la automedicación. Y es que nuestra cultura definitivamente es muy dada a automedicarse o a hacer caso de lo que me dice el vecino, la vecina, mi amigo, mi amiga o el primo. Es que yo tomé tal medicamento y me sirvió, pero resulta que no todos los organismos funcionan o reaccionan de la misma manera. Es complicado esto del automedicarse y además es peligroso. Puede ser peligroso, pero es una cultura que a través de los años se ha llevado, ¿no? Primero agotamos todos los recursos, terminamos incluso a veces complicando ciertas enfermedades. Cuando a nosotros nos llega, siempre hacemos el interrogatorio sobre otros medicamentos que hayan usado. ¿Por qué? Porque confunde, ¿no? Ya al médico le llega los síntomas y a veces no es muy claro porque hay un medicamento de por medio que nos está modificando el curso normal de la enfermedad. Entonces la recomendación es no si no se tiene un diagnóstico claro, no medicar. Y finalmente, pues es importante también tener presentes las recomendaciones del médico para terminar. Antes de despedirnos, sobre el tema de infecciones respiratorias agudas, en casa siempre está o la abuelita o las personas que son adultos mayores o los niños, cada uno tiene un manejo diferente, doctor. O los jóvenes, por ejemplo. Es que la edad precisamente predispone a ciertas complicaciones. Entonces, si tenemos un adulto mayor que es diabético, que es hipertenso, está tomando una cantidad de medicamentos, empezar a tomar cualquier tipo de medicación puede complicar, incluso puede interferir con los otros medicamentos y generar toxicidad. Lo mismo la tolerancia a los medicamentos en el niño, sobre todo en menores de 2 años, tiene que ver con peso. El peso es importante para uno dar una medicación, entonces usualmente la persona no está entrenada para decir si pesa tanto yo puedo dar tanto, entonces para eso es importante acudir al médico. Doctor Álvaro Ortega Balaguera, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con estas recomendaciones tan útiles para la comunidad del municipio de Guarne. Agradecimiento especial también para la ESI Hospital Nuestra Señora de la Candelaria del municipio de Guarne, aquí en el oriente antioqueño. Ustedes también gracias por su compañía, nuestro público, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas en nuestras repeticiones a las 5 de la mañana todos los días. Chao.